Yo soy, Yod Hei Vav Hei, tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Misraim, fuera de la casa de esclavitud. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים מעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua, debajo de la línea de la orilla. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שילשים ועל רבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותיי. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo, tu Elohim, soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero exhibiendo misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis misbot. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. No usarás a la ligera el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no dejará sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera. זכור את יום השבת לקדשו. Bendita sea la palabra del Eterno por siempre y para siempre. Amén. No voy a hablar mucho esta noche. Una vez, mientras Pedro se estaba preparando para hacer una gran oración, Dios hizo la obra porque Pedro estaba hablando demasiado. Así que vamos a la palabra. Libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Es la parashá que contiene los 10 mandamientos y es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová aquel que tomare su nombre en vano. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. El profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el tal profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. La agenda del nuevo orden mundial para la llegada del anticristo
y el falso profeta está en marcha. Ricardo Salazar es ya uno más en la lista de los falsos profetas de este tiempo, según la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, y un anticristo según la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. Hijitos míos, este es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Durante años, Ricardo Salazar se habría autoproclamado a sí mismo el pastor de Japón y el vocero de Dios en la tierra, vaticinando fechas y eventos catastróficos sin conocer nada de escatología bíblica, y habría profetizado un gran asteroide para mayo del 2016, y habría hecho declaraciones de que no importara que el pueblo de Dios clamara, Dios aplastaría como a cucarachas los Estados Unidos y Puerto Rico. Entiéndase por cucarachas todos aquellos quienes habitamos fuera del archipiélago de la prefectura de Okinawa, Japón. Libro de los Salmos, capítulo 8, versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Con el cinismo clásico que caracteriza a Ricardo Salazar, habría hecho declaraciones en Tijuana, Baja California, México, que las voces que escucha le dictaran que ya no habría asteroide, que todo el show que habría montado en internet, se cancelaba, se postergaba hasta nuevo aviso, sin fechas para que se cumpliesen sus falsos vaticinios acerca del asteroide. Qué conveniente para Ricardo Salazar hacer declaraciones a un mes de que se cumpliesen sus falsas profecías acerca de que ya no habría asteroide. Qué conveniente, luego de más de 2 millones de visualizaciones acerca de sus profecías en su canal Global House, donde todos y cada uno de sus videos se encuentran monetizados para sumar ganancias con sus mentiras. Cientos de personas en internet habrían declarado que juntamente con Salazar, Dios les había mostrado la fecha del 16 de mayo. Por mujeres como Karen Kensato, quien le diera palabras a Ricardo Salazar, es que se levantan estos falsos profetas. Karen Kensato, Dante Gebel, un día estarán frente del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, el monarca del universo, para dar cuentas acerca de sus falsas profecías que le refirieran a Ricardo Salazar. Dante Gebel, qué vergüenza para este pastor haber hecho declaraciones acerca de presuntas profecías de Dante Gebel para Ricardo Salazar. Dante Gebel nunca dio la cara para confirmar más acerca de las profecías que le había dado a Ricardo Salazar. Ricardo Salazar infló su corazón de las presuntas revelaciones que le habría dado Karen Kensato y Dante Gebel. Ricardo Salazar es responsable de todas y cada una de sus falsas profecías. Personas
como estas inspiran a falsos profetas. ¿Cuántos hoy en día están tomando el nombre de Dios en vano para declarar palabras que Jehová no ha hablado, que Jehová no ha dicho ni ha ordenado? Cientos de personas habrían posteado en internet que Dios les habría mostrado lo mismo que a Ricardo Salazar. Todos ellos falsos profetas, detractores y mutiladores de la palabra de Dios, porque no la conocen. Todos ellos inflados de su vanidad, tratando de decirle al mundo que Dios les habla. Cuando tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, como cita la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Lo más insólito de estos lobos, detractores y mutiladores de la palabra de Dios, que toman el nombre de Dios en vano, es el séquito, el quórum que estos tienen en internet. A través de cientos de comentarios en mi canal, luego de que publicáramos acerca del gran negocio que se había convertido para Ricardo Salazar sus falsas profecías, cientos de personas de su quórum de la Iglesia Global de Ricardo Salazar postearan en mi canal 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 para referirme y decirme: no lo critiques, no lo juzgues. ¿Quién eres tú para señalar a Ricardo Salazar? ¿Quién eres tú para señalar sus falsas profecías? Espera el día, espera el tiempo. Hoy es el tiempo y no se cumplieron las falsas profecías de Ricardo Salazar. Ricardo Salazar es hoy un falso profeta por la falta de conocimiento de la palabra del Eterno. Es que el pueblo de Dios perece. Siempre que existen falsos profetas como Ricardo Salazar, ocurren suicidios colectivos, desastres en las finanzas personales, mutilaciones físicas y decepciones, tristezas y secuelas de una pésima interpretación de la palabra de Dios por aquellos que, diciéndose pastores y diciéndose profetas, inflados de su ego, habrían declarado, sin importarles las almas, habiendo tomado el nombre de Dios en vano una y otra vez, diciendo que Él les habría referido cosas y misterios tan grandes. Ricardo Salazar no solamente habría profetizado el 16 de mayo el asteroide, sino que habría referido que en un mes comenzaría la Tercera Guerra Mundial, que en 2020 aparecería el anticristo. Ricardo Salazar no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la infalible palabra de Dios. ¿Qué me autoriza y qué me dicta hablar contra el falso profeta Ricardo Salazar luego de que su quórum citara en mi canal 1 de Pedro: santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con esta cita es que cientos de lobos se habrían de beneficiar diciendo que nuestra apología debía de presentarse con mansedumbre y reverencia, que no tenemos razón de burlarnos, de criticar
o de señalar o de exponer a Ricardo Salazar. Cuando el periodista Alex Bachman entrevistara a Ricardo Salazar, se habría referido de él como un muchacho malcriado. Esto por burlarse de él, por sus falsas profecías, por sus falsos vaticinios. Ricardo Salazar, así como su quórum, parafraseando, estaban diciendo esto, que teníamos que amonestar a Ricardo Salazar con mansedumbre, sacando fuera de contexto todo lo que dice la epístola del apóstol Pedro, sino nada más tomando las partes que convienen a los intereses de Ricardo Salazar. La palabra de Dios declara que nos fue dado un escudo y una espada, que procuráramos estar para contender por nuestra fe, para ser apologética de nuestra fe, para ser defensores de nuestra fe. Veamos qué nos dice la palabra acerca de hacer apología contra los falsos profetas, contra el falso profeta Ricardo Salazar, contra el falso profeta Karen Kensato, contra el falso profeta Dante Gebel, contra el falso profeta Efraín Rodríguez y contra los cientos de falsos profetas que habrían profetizado en internet el asteroide para mayo de 2016. En el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 26 y 27, el profeta Elías se burló de Baal y sus sacerdotes. Un hombre que tuvo el testimonio para ser arrebatado con Dios, según el quórum de Global House, de la Iglesia Global, habría faltado a Primera de Pedro 3:15, y refiere la escritura que el profeta Elías se burló de Baal, diciendo: ¿dónde está tu Dios? Ricardo Salazar, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está quien te hablara y te declarara tus falsas profecías? ¿Dónde está quien te declarara que el 23 de septiembre de 2015 ocurrirían, según tú, las lunas de sangre? ¿Dónde está quien te declarara que el sexto sello sería abierto en julio o agosto de 2015? ¿Dónde está Ricardo Salazar quien te habría declarado que el día de hoy ocurriría un asteroide? ¿Dónde está Ricardo Salazar quien te declarara que en 2020 aparecería el anticristo? ¿Dónde está Ricardo Salazar quien te declarara que en junio ocurriría la tercera guerra mundial? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios se burla del impío y de las naciones. En Salmos capítulo 2, versículo 4, en Salmos capítulo 37, versículo 13, en Salmos capítulo 59, versículo 8, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmos 52, 6 presenta al hombre justo riéndose de los malos. ¿Cómo entienden esto quienes creen y siguen a Ricardo Salazar, quienes forman parte de Global House, quienes forman parte de estos charlatanes? Estos pasajes a la luz de Primera de Pedro 3:15. ¿Cómo es que Elías y Dios se burla de los impíos mientras
Estos quienes hacen apologética para defender a estos falsos profetas se apoyan con sus muletas sacadas fuera de contexto de Primera de Pedro 3:15. Amós capítulo 4 versículo 1. Las mujeres de la aristocracia samaritana son llamadas vacas de Basán por el profeta, cosas que en ese tiempo pudieran haberle causado la muerte al profeta en esa época. Hoy día, con las feministas, la protesta y las organizaciones nos llevarían quizás incluso a tirar nuestro canal por llamarlas vacas de Basán. Pero el profeta Amós no tuvo miedo de burlarse de la aristocracia samaritana y las llamó vacas de Basán. Algunas falsas profetas, no voy a decir más. Jeremías capítulo 10 versículo 18. El profeta Jeremías declara que Dios aborrece las falsas religiones y las llama bestias, estúpidas. Puede usted checarlo en la versión King James o en las diferentes versiones de la Biblia. Si no pudiéramos burlarnos de estos falsos profetas, entonces Elías, Jeremías, Amós, David, Ezequiel, Moisés y más habrían faltado a Primera de Pedro 3:15. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, muy comúnmente es malinterpretado porque generalmente la gente asocia la palabra mansedumbre con un tipo de cristiano pusilánime y cobarde que posee un carácter débil y humillante. En términos coloquiales, como se usa y se maneja la mansedumbre, esta está fuera de contexto bíblico, tomando en cuenta que Moisés, dice la palabra de Dios, que fue muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números capítulo 12 versículo 3. Considerando que Moisés fue un líder fuerte y agresivo y que participó en varias guerras, deducimos que ser manso no tiene nada que ver con lo que generalmente conocemos como pusilánime y cobarde. Si bien la palabra de Dios declara que debemos humillarnos, nunca ninguno de los profetas, nunca ninguno de los apóstoles habrían demandado que la gente se humillara delante de los falsos profetas. Esto solamente tenemos que hacerlo ante Dios. Crónicas 34:27, Santiago 4 versículo 10 y Primera de Pedro 5:5. Lucas capítulo 13 versículo 32. Cuando el Señor Jesús fuera avisado de que Herodes le quería matar, el Señor Jesús le llamó zorra. Y este agravio toma proporciones inusitadas cuando consideramos que el mote es expresado en término femenino. Ricardo Salazar es un falso profeta, y no por el incumplimiento de sus falsas profecías solamente, sino porque todas y cada una de sus falsas profecías no tienen fundamento en la palabra de Dios, no tienen fundamento en las Sagradas Escrituras. Ricardo Salazar es un oportunista que habría encontrado
en las palabras de Efraín Rodríguez, el móvil para hacerse de dinero, el móvil para vender sus profecías por internet monetizando sus videos. Ricardo Salazar desconoce que hay reglas en la escatología bíblica. Usted no puede tomar un versículo y decir que este se va a cumplir mañana, tal como lo hiciera Ricardo Salazar, Efraín Rodríguez y otro tanto más de charlatanes que habrían declarado acerca de este asteroide. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Con esta cita, Ricardo Salazar habría patinado en la web diciendo que Dios le habría declarado acerca de este asteroide. Con estas citas es que Ricardo Salazar habría encontrado el móvil para tener amedrentado a un pueblo que ignora la palabra de Dios. Ricardo Salazar es una gente que desconoce de escatología bíblica, es una gente que desconoce de teología bíblica. Y si bien nadie tenemos la última palabra en escatología bíblica, hay reglas en la palabra para interpretar los juicios. Señor Ricardo Salazar, ¿habría usted sostenido una plática o un presunto debate con los periodistas Johanan Díaz y con Alex Bachman? Pero usted, señor Ricardo Salazar, usted no se ha encontrado con alguien que pueda hablar con usted bíblicamente, a quienes nos pruebe que sus falsas doctrinas, que sus falsas profecías tienen sustento en la palabra de Dios. Usted no puede agarrar y vaticinar y decir que esto o aquello va a ocurrir. Ricardo Salazar, le voy a comentar lo siguiente a usted y a los otros charlatanes. Cuando el libro del Apocalipsis refiere acerca de este asteroide, término con el que nosotros hemos ubicado a esta montaña ardiendo en fuego, ¿cómo nos gustaría ver a algunos, al charlatán Ricardo Salazar, hablar de los juicios de las trompetas, hablar de los juicios de las copas, hablar de los ayes, hablar de escatología, para poder hacer las declaraciones que éste habría hecho acerca de este presunto asteroide? Además, citando que antes habría otro. Todas las falsas profecías de Ricardo Salazar carecen de sustento bíblico. Ricardo Salazar es un hombre que ignora la palabra de Dios. Es un hombre que ignora las bases de la escatología bíblica para haber hecho las declaraciones que éste hizo acerca de su presunto asteroide. Pero realmente el móvil de Ricardo Salazar es beneficiarse con la ignorancia de cientos de personas que desconocen la palabra de Dios. Ricardo Salazar, déjeme comentarle algo más. Ricardo Salazar es el tipo de persona que siempre que fallaron sus profecías, encontró el móvil para una salida, para disculparse, y un séquito de gente que le aplaude todas sus estupideces a Ricardo Salazar, diciendo que Dios lo estaba probando. Y en estas últimas declaraciones que hiciera en Tijuana, México, acerca de que se cancela los juicios y ahora estos se convierten en juicios locales, y todas las demás profecías que habría dicho Ricardo Salazar
como la Tercera Guerra Mundial, como que el anticristo aparecería en 2020. Le pregunto a Ricardo Salazar y a su quórum, todas las gentes que habrían dañado con sus falsas profecías, todo el dinero con el marketing que habría hecho Ricardo Salazar, todo esto, señor Ricardo Salazar, ¿usted cree que no va a dar cuentas delante de un Dios 3 veces tanto? La palabra de Dios dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Señor Ricardo Salazar, si de veras Dios le hablara, usted sabría que usted no puede tomar el nombre de Dios en vano, que usted no puede vaticinar y decir las cosas que usted ha dicho. Dios tenga misericordia de usted. Me despido de usted. Soy el apologista del hermano Paco y es por tiempo. No queremos cansarlo, agotándolo, hablándolo de este hombre. Es necesario para nosotros porque consideramos a las cientos de almas que hay que corren peligro y bendecimos a Dios con algunos que habrían sido advertidos. Y para aquellos que no creen en Dios y que escucharon a este estúpido hacer declaraciones y profetizar cosas en nombre de Dios, discúlpeme el apelativo, pero ya le mostré en la palabra. Nosotros somos avergonzados por gente como Ricardo Salazar, por gente que se presenta como la señora Karen Kensato, por gente que le profetiza a uno, a otro. Dios tenga misericordia de estos bárbaros que toman el nombre de Dios en vano. Le hago el siguiente comentario aquí para mis críticos. Gálatas capítulo 5 versículo 12. El apóstol San Pablo, hablando a los judaizantes, hace una referencia de connotación sexual y les declara y les dice, ojalá se castrasen y se mutilasen los que os perturban. Si usted cree que mis palabras son altivas y son engreídas, una vez que otro Ricardo Salazar habría aparecido en mayo de 2011, Harold Camping, y este se habría beneficiado con más de $8 millones con su campaña que hiciera por radio para decir que el mundo se iba a acabar. El día tan esperado por Harold Camping y su séquito de personas, una mujer intentó matar a sus 4 hijos y luego quitarse la vida. Esto por el miedo de las declaraciones y de las falsas profecías de Harold Camping. Clamamos a Dios de día y de noche que Dios tenga misericordia y que impida que alguna persona atentara con su vida. Señor Ricardo Salazar, un día usted dará cuentas. Un día usted dará cuentas por las mentiras que declarara. No importa si usted tiene un séquito de gente que le sigue. Siempre es así con los charlatanes. Muchísimas gracias. Mi nombre es el apologista hermano Paco. Que el Señor le bendiga.